Secretario, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Diego, saludo especial. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, por aquí estaba intentando reproducir un video, pero infortunadamente creo que se escuchó, pero no se oyó. Yo lo escuché, yo lo estaba Sí, escuchando. Sí, pero no señor. se vio, no se vio. No, señor. Bueno, no hemos podido con esto, pero bueno. Sé que, pues bueno, aquí 7 en punto de la noche, ya 19 personas conectadas y damos inicio tal como lo habíamos anunciado a este último Instagram Live con usted como secretario de Infraestructura para que hagamos un balance de lo que fueron estos 30 meses suyos al frente de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. Entonces, muy buenas noches y sé que pues yo quisiera que iniciáramos con, digamos, esta semana fue muy fuerte en términos de rendición de cuentas, de informe de gestión, estuvimos en los medios de comunicación, ya nos reunimos con los funcionarios, con los alcaldes, con las alcaldesas, con los empresarios, varios recorridos, dando pues como rindiendo cuentas, cómo es esta última semana para Horacio Gallón, no para el secretario como tal de infraestructura. No, Diego, mañana martes a terminar de la mejor manera posible. Mañana estaremos en la oficina a las 7 de la mañana, común y corriente, y a las 7:30 salimos para el Toyo. Mañana hay una apertura del CALE, el primer contrato que nos dio el gobierno nacional cuando no lo iba a cumplir. Y cuando el gobernador le solicitó por favor que no nos dejara esa obra como un elefante blanco, que nosotros buscábamos los recursos, y esa unión de Medellín y Antioquia nos dan esa excelente noticia. Entonces mañana en el túnel cero, que es un túnel de un poco más de 1 kilómetro, que ya se van a encontrar los dos extremos, y vamos a estar con el alcalde Federico, el gobernador, vamos a estar todos allá a las 9:30, 10 de la mañana, dándole esa buena noticia a los antioqueños, porque continuamos con esa obra. Entonces mañana vamos a estar ahí. Luego salgo de ahí, voy a San Pedro de los Milagros y Dos Matías, una vía que estamos pavimentando con doble riego, 22 kilómetros. Entonces ya esa obra se está terminando, entonces quiero ir mañana un momentico a hablar con algunas personas de la comunidad, de la alegría de tener una vía que estaba en afirmado, donde mejoramos la subrasante, el material granular, le echamos un doble riego y están terminando ya el tema. Entonces quiero estar un ratico y a las 2 de la tarde, 2:30, estar nuevamente en el Consejo de Gobierno, el último Consejo de Gobierno de este periodo. Pero a la comunidad hay que decirle que yo el 12 de junio presenté la carta de renuncia, con fecha de el 1 de julio. O sea, trabajamos hasta mañana 30 con la ayuda de Dios, saliendo de la mejor manera posible, saliendo por la puerta grande, como la gobernación que ha transformado la conectividad física. Y esta secretaría haciendo 4 veces más de lo que había hecho cualquier secretaría en sus 4 años. Nosotros en 2 y medio ya hoy tenemos 1.100 kilómetros de vías a cargo nuestra pavimentados, porque es importante decirle a la comunidad que las vías tienen competencia. Las vías de primer orden son de orden nacional, casi todas a cargo del INVIAS y de la ANI. Las vías de segundo orden, las que comunican los municipios, son de orden departamental, casi todas a cargo nuestra. Y las vías de tercer orden son vías a cargo de los municipios, son las vías terciarias. Nosotros acompañamos en algunos casos a las de primer orden, otras las de tercer orden, las terciarias, pero la responsabilidad uno a son las vías de segundo orden, las vías secundarias, que van de municipio a municipio, que nosotros colocamos una meta en el plan de desarrollo muy grande y acercar los municipios a esas vías de cuarta generación que están ya hoy pavimentadas. Entonces, con una vía pavimentada, que ningún gobernador había hecho más de 300 kilómetros en sus 4 años, y nosotros, Diego, ya hoy tenemos contratados 1.100. Eso es una locura. Usted en todas las subregiones, usted va y ve obras de pavimentación. Eso nunca había pasado en la historia de este departamento. Y máxime, Diego, cuando uno ve que los departamentos cada vez tienen más dificultades para los temas financieros. Y con el gobernador Andrés Julián Rendón hemos sacado la casta, hemos sacado
la capacidad financiera, administrativa, de eficiencia, de ejecución. ¿No? Yo, para ponerlo en términos del mundial, nosotros estamos en este momento siendo los campeones mundiales de la pavimentación de vías en este país. Jefe, entonces le propongo nosotros que hablemos de los 5 temas del mantra y se nos irán ocurriendo porque ya empiezan aquí a llegar algunas preguntas, pero para que la gente tenga contexto, desde la Secretaría de Infraestructura se trabajó muy fuerte en 5 temas. Uno, y vamos a empezar por ahí seguramente, con la nueva vía al mar, que usted ya adelantaba que mañana se hará el Cali del túnel cero, un túnel de 1 kilómetro. Luego tenemos la segunda etapa del túnel de Oriente que avanza muy bien. Luego la revolución en el tema de la movilidad rural con la construcción de placa huella. Luego tenemos la maquinaria amarilla permanente en todas las subregiones. Y por último, esa gran cifra que usted daba de más de 1.100, 1.200 kilómetros de vías. Hablemos un poquito de la nueva vía al mar, de lo que sucedió en estos 30 meses y de ese gran aporte que desde la Secretaría de Infraestructura, bajo el liderazgo del gobernador Andrés Julián Rendón, se dio para que se pudiera avanzar con una obra que iba a quedar en boca de muchos como el elefante blanco más grande de América. Sí, entonces lo primero es que la nueva vía al mar, ya nosotros terminamos lo que le correspondía a la gobernación y a la alcaldía de Medellín desde el inicio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, donde esa nueva vía al mar, tiene 37.7 kilómetros, donde está el túnel más largo de América, como lo dijiste, Diego. Y nosotros en noviembre del 2024 recibimos del gobierno nacional la autorización para empezar con el primer contrato. Nosotros finiquitamos todos los temas contractuales, en enero arrancó la obra física, pasamos de diciembre de tener 300 trabajadores a marzo del 2025 a tener 1.000. Eso ya vio el empuje de Antioquia y Medellín. Lo segundo es que nos entregaron en mayo del 2025 el segundo tramo, empezamos a ejecutarlo en junio. Los dos tramos venían en un 50-51%, ya hoy van más del 80%, con la tranquilidad de que en diciembre de este 2027 los vamos a culminar. Ya empezaron a colocarnos problemas desde el Invías porque ellos no querían que nosotros termináramos este túnel del Toyo, y en noviembre del 2025 debían haber empezado a instalar los equipos electromecánicos. La semana pasada un día decía el Invías que no podía instalarlos, otro día que sí, otro día que no, otro día que sí. Pues ya gracias a Dios ya empezaron las personas a estar en el túnel del Toyo para colocar esos equipos electromecánicos. Tienen una fecha de terminación para como diciembre del 2027, pero nosotros estamos buscando que se termine la instalación del equipo electromecánicos en junio del 2027. Ahí el gobernador, en la primera reunión que tuvo con el presidente Abelardo de la Espriella, le dijo que por favor nos ayudara con ese tema de infraestructura física para que la firma contratista acelerara y colocara esos equipos electromecánicos rápido. En eso estamos. Entonces, una obra que Andrés Julián Rendón se la jugó, que nosotros en la Secretaría la hemos hecho con las mejores condiciones, la mejor eficiencia, que los contratos salgan bien. Y eso le alegra a uno mucho porque venimos acelerando que los contratos se terminen anticipados. Lástima ese mal socio que tuvimos durante todo este tiempo con el presidente de la República, que lamentablemente no le cumplió al país, no le cumplió a Antioquia, no le cumplió a Córdoba, no le cumplió a Bolívar, no le terminó de cumplir a Chocó. Entonces, bueno, ya cesó la horrible noche y ya nos toca a nosotros continuar trabajando, mostrando la capacidad de los antioqueños, porque la verdad, nada nos queda grande. Secretario, para que la gente se entere más o menos cuando se recibió en 1 de enero de 2024 esa obra, que es una obra que vale más de 5 billones de pesos, y al ritmo que el gobierno nacional lo traía, ¿para cuándo íbamos a terminar esa obra y bajo el liderazgo de ustedes? Y si ahora, pues por fin se ponen las pilas e instalan los equipos electromecánicos, ¿cuándo vamos a poder estar entre Medellín y Urabá en 4 horas y media? No, ya quedaría por ahí para junio del próximo año que estemos a 4 horas y cuarto, Diego, desde Medellín hasta
los puertos. Esa obra nosotros la parte física la terminamos en diciembre. Ellos ya empiezan a colocar equipos electromecánicos esta semana. Entonces en 12 meses debemos de terminar y dejar funcionar esa obra completamente, con algunas unas obras complementarias que nos obliga la licencia ambiental, como es un acueducto en la vereda Buenos Aires del municipio de Cañas Gordas, como es la conexión Giraldo de 9 kilómetros, también que va casi que de donde inicia el túnel 17, subiendo hasta Manglar. Todas esas conexiones quedan terminadas para junio del 2027. Ok. Bueno, secretario, segundo punto, segunda etapa del túnel de Oriente. Una concesión que usted la ha calificado como un ejemplo para el país de eficiencia, de eficacia, de rigor técnico. También en marzo del 2024 se inició la construcción del intercambio vial, se entregó de manera anticipada, luego firmaron el otro sí para la segunda etapa y ya avanza muy bien. Cuéntenos de Así eso. es, Diego. Esta es una obra que nos llena de orgullo. Empezó en el año 97, cuando el presidente Uribe era el gobernador de Antioquia. En ese momento fue un momento de luz, de iluminación, de grandes liderazgos en el departamento para grandes obras y proyectos estratégicos. Ahí se ideó este túnel de Oriente que nos comunica el Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá. Pero también en ese mismo año se dio idea a Hidroituango, que es fundamental, ¿cierto? E importante. Hoy estamos viviendo, yo creo que el tercer momento crucial del departamento de Antioquia con Andrés Julián Rendón como gobernador, porque ese túnel del Toyo lo vamos a terminar, ya como viene caminando, tiene que ser que pase algo extraordinario pues para que no se termine en el 2026 la obra física, que es lo que le corresponde a nosotros. Esta doble calzada que va en el túnel de Oriente fue un contrato que se hizo de 1.2 billones, que lo firmamos en agosto del 2024. Nosotros tuvimos de enero a agosto para la estructuración, la formalización de los contratos y de 900 mil millones de OPEs. Es decir, es un contrato de 2.1 billones de pesos, que si lo sumamos a los 5.3 billones, que es lo del túnel del Toyo, ahí vamos en una ejecución o en unas obras de más de 7 billones de pesos en Antioquia, que nos llena pues de orgullo y de satisfacción, y que esta es una obra fundamental que ya va un 20% de ejecución física, pero que además de eso ya empezamos a tener logros. Primero, que en julio del 2025 tuvimos funcionar la glorieta del aeropuerto, que corresponde a este contrato. Segundo, que en octubre de este año vamos a tener los 800 metros en doble calzada que viene en la glorieta del aeropuerto hacia el peaje de Santa Elena. Esa doble calzada nos va a agilizar mucho más esa transitabilidad del Oriente y al Valle de Aburrá y viceversa. Entonces ya vamos a tener, en la medida que vamos terminando calzadas, pues lo vamos colocando funcional. Hoy estamos ya colocando revestimiento en el túnel Santa Elena, que es el túnel más largo, 8.4 kilómetros en la parte que ya estaba excavada. Estamos organizando, encauzando las aguas y empezando las pavimentaciones al interior del túnel para empezar a colocar equipos electromecánicos. Eso estamos haciendo. Además, estamos colocando las cimentaciones en las fundaciones para los viaductos y puentes que hay, desde el inicio del túnel Santa Elena por Bocana 2, yendo al frente del peaje, pasando hasta el túnel Seminario, que ya tiene una excavación de más de 300 metros en ese túnel Seminario. En la medida que vamos haciendo viaductos, vamos colocando funcionales. Nosotros estamos acelerando el cronograma para que en diciembre del 2027 tengamos esa doble calzada del túnel de Oriente funcionando completamente por el bien de todos los antioqueños y los colombianos. Entonces, mira pues, túnel del Toyo. Ahora venimos con el túnel de Oriente. En este país no se están haciendo obras tan grandes como esas en infraestructura carretera. Nosotros lo estamos haciendo en Antioquia, gracias a la capacidad del gobernador Andrés Julián Rendón y el liderazgo que hemos venido teniendo y los compañeros en la Secretaría de Infraestructura Física, que hemos venido trabajando todos de una muy buena manera para que estas obras salgan muy bien en el departamento. Además, obras complementarias que son fundamentales, la vía Belén Aeropuerto o SICA del Aeropuerto, que ya
también tiene recursos asegurados, una obra de 6.5 kilómetros. Lo mismo que Llano Grande, Canadá La Ceja, una doble calzada en casi todo la longitud. En un sector va a haber una vía amplia simplemente para no afectar un tema ambiental, de acuerdo a la licencia que nos dio Cornare. Entonces, y el viaducto o el intercambio vial que tenemos en el Alto de Palmas en Sancho Paisa, que viene desde la doble calzada de Palmas hacia la variante de Palmas por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces, esas obras son fundamentales, importantes y hoy ya están todas en ejecución, gracias a Dios. Por eso decimos nuevamente que esta es una concesión ejemplo, que es una concesión muy bien estructurada. ¿Y por qué no nos cuenta un poquito de esa buena noticia que ya en el Congreso, en una comisión, ya se aprobó esa modificación impulsada desde la gobernación de Antioquia a la ley de concesiones? Así es, Diego. Nosotros como trabajamos al modo antioqueño, entonces no solamente estamos aquí en la pavimentación de las vías del departamento, sino que también estamos mirando cómo solucionar los problemas que tenemos legislativos en el país. Y uno de esos problemas es que las concesiones en el mundo se hacen entre 50 y 99 años. La ley de concesiones en Colombia lo colocó máximo 30 años. Entonces, el gobernador dijo, venga, empecemos a mirar con los amigos que tenemos en el Congreso si somos capaces de pasar una ley de la República. Entonces, la Comisión Cuarta del Senado, hace aproximadamente un mes, ya pasó el primer debate de 4 debates que debe tener. Entonces, de esta Comisión Primera de Senado, ya ahí pasa a la plenaria de Senado, luego a la Comisión Cuarta de Cámara y ahí pasa a la plenaria de Cámara para que ojalá sea ley de la República. ¿Qué está buscando esto? Que las concesiones podamos tener las actuales, las que están vigentes, unas adiciones hasta del 50% en recursos y el 50% en plazo. Entonces, las concesiones que están a 30 años que pasen hasta 45. Eso soluciona el problema de Pacífico 1 inmediatamente entre el privado y la nación. Eso soluciona alrededor de 8 concesiones que tienen dificultades en el país de vías. Entonces, aquí lo importante es que le ponemos más plazo y le podemos colocar más recursos. Pero que las concesiones nuevas que hagamos las podamos llevar hasta 50 años, ¿cierto? Y que el recurso público, que hoy máximo es del 20%, se pueda llevar hasta el 50% del valor. Así podemos traer con los marcos fiscales de mediano plazo muchos recursos a estas concesiones. Y recuerden que las concesiones en el mundo se crearon para hacer los proyectos, para construir los proyectos estratégicos, los que un solo gobierno que tiene 4, 5 o 6 años de acuerdo al país, a veces no tiene la capacidad, tienen que pasar de gobierno o no tienen la capacidad económica. Entonces, llamamos a los privados para que inviertan y recuperen de acuerdo a una tasa interna de retorno su inversión, que en el tema carretero normalmente es con peajes. Entonces, eso es lo que nosotros queremos en Antioquia y en el país, es que tengamos muchas más posibilidades de construir proyectos estratégicos. Y máxime cuando en Antioquia tenemos esa concesión que es de las para mostrar que es una concesión totalmente eficiente. Eso es lo que queremos hacer nosotros con esa ley de concesiones, gracias al Congreso de la República, especialmente a la Comisión Cuarta, donde los senadores antioqueños me la han jugado por este tema. Jefe, y una pregunta recurrente también de los últimos días, ¿qué va a pasar con Devimet? Es un tema muy triste porque se acaba una concesión, el 31 de julio ya se termina. Nosotros solicitamos esas vías de Devimed porque en el año 95 esas vías eran del departamento y en un acuerdo que hicieron el departamento y la nación para que la nación sacara esa concesión, pues nosotros la cedimos. Ahora como se va a terminar, entonces la estamos solicitando, estamos esperando que el Invías nos la entregue, ojalá nos entregue todas esas vías del oriente para nosotros el primer año empezar a buscar cómo administramos, pero a la par empezar a estructurar una nueva concesión con todas esas vías del oriente, donde ya se incluya la vía de la Unión Sonsón, se incluyen las vías que hoy están a cargo de la nación con el Invías, pero que lamentablemente no le hacen el mantenimiento adecuado. Estamos en eso, esperemos que este mes que va a entrar de julio sea exitoso y nos entreguen esas vías del oriente para que las podamos administrar de una mejor manera. Ok, sé que bueno, vamos con el tercer tema, que sería, bueno, ¿por qué no mencionamos aquí de una vez que hablamos de esa concesión, jefe, la casa silletera?
Sí, también es otra obra complementaria de la concesión Túnel Laboral Oriente. Aquí hay una política pública de los silleteros en Medellín y en la asamblea departamental, pero no empezaba. Entonces, los últimos 2 o 3 gobernadores hablando de eso y hablando de eso y nada. Entonces, el gobernador Andrés Julián Rendón dijo, venga, nosotros coloquemos el presupuesto, porque Andrés Julián Rendón tiene una premisa clave y esa es la gran diferencia con los otros gobernadores. Es que él le coloca el presupuesto a los compromisos. Aquí nos hemos venido pasando hablando y hablando y hablando y haciendo estudios a fase 1, pero no le colocaban presupuesto en muchos temas. Entonces, Andrés Julián Rendón, esa es la gran diferencia que tiene con los demás gobernadores. Aquí lo colocó un poco más de 5.000 millones, entregamos el terreno y hay una primera etapa donde hay un compromiso. Nosotros ya terminamos la primera etapa, ya quedó listo, funcional. El compromiso es que Medellín la dota y Medellín hace las otras 2 etapas para que los silleteros tengan unos espacios espectaculares donde estar, donde atender a su gente, donde atender a los turistas, porque la verdad es un compromiso muy grande que se ha tenido de hace muchos años con los silleteros, pero que todavía no se ha cumplido. Andrés Julián Rendón ya lo logró cumplir, gracias a Dios. Así es. Secre, también hubo una apuesta muy importante. Las mega obras como la nueva vía al mar y la segundo túnel de Oriente se ven demasiado grandes, pero hay unos territorios apartados y gente que históricamente tenía unas necesidades, y es el caso de la dignificación de la movilidad rural con placa huella. Esa apuesta, ¿cómo surge? ¿Cómo avanza y usted cómo la deja? Mientras vemos por aquí a Julián Julián. Ramírez. Lo primero es decir que las placahuellas hay una meta de 500 kilómetros que es muy superior al cuatrenio anterior, una meta muy superior, que nosotros ya tenemos contratados y en ejecución 266 kilómetros, pero que en las organizaciones del presupuesto para el año 2026 y 2027 con el señor gobernador, además de los cumplimientos de turbina de crédito, que eso fue un programa excelente del gobernador, ya hoy tenemos en ejecución 266 y que en los próximos 2 o 3 meses, apenas la Asamblea nos incorpore los recursos que el gobernador ya nos tiene listos, vamos a sobrepasar esa meta. Así como hicimos con lo de la pavimentación, también la vamos a sobrepasar en más de 20 o 30%. Es decir, de los 500 kilómetros que vamos a tener comprometidos, vamos a pavimentar con placaboya alrededor de 600 kilómetros. Pero esta tiene una condición especial, Diego, que es fundamental, y es que buscamos los sitios más críticos. En una vía terciaria se deteriora la vía en el invierno en 3 o 4 puntos. Entonces, a esos 3 o 4 puntos fue donde llegamos con la placahuella. Entonces, los campesinos van a tener una transitabilidad permanente, así tengamos un invierno muy fuerte. Entonces, esa es otra meta, ya también cumplida, que se va a cumplir del plan de desarrollo, donde hoy ya llevamos más del 50% en estos 2 años y medio que llevamos del gobierno. Julián Ramírez, nuestro director administrativo y financiero, un andino también de pura cepa. Julián, ¿qué tienes para decirle al secretario? Bueno, muy buenas noches para Diego, para el secretario, para todos los que están conectados, que nos ven a través de las diferentes redes. Bueno, no, es gratitud con un hombre que la ha sabido dejar toda por el departamento. Ese trabajo se ve y se reconoce en todas y cada una de las regiones, porque llegamos, Diego, con inversión a todos los municipios del departamento de Antioquia, donde empezamos con muchos problemas, lo digo pues en la parte financiera, donde más de 57 contratos, Dios mío, necesitaban adición presupuestal, y con la garra pues y con el buen trabajo que hizo el secretario, pues logramos avanzar con esos contratos que estaban ahí pendientes por adicionar recursos. Entonces eso demuestra el trabajo tan grande que se vino haciendo, obviamente liderado por el secretario, y eso también nos ha generado un gran reconocimiento ante la comunidad. Obviamente todos los paisas estamos felices y contentos con el trabajo que se viene haciendo por parte del gobernador de Antioquia y por la secretaría. Entonces es un sentimiento de gratitud, decirle al secretario que muchas gracias y muchos éxitos
en lo que se viene de ahora en adelante. Muchas gracias, Julián. Un gran aliado del gobierno de Antioquia, un gran director administrativo y financiero de la Secretaría. Por su secretaría han pasado muchos recursos y la verdad que hoy lo estamos viendo cuando vamos al territorio. Esta semana que estuvimos en el corregimiento Buenos Aires de Andes, donde no nos podíamos ir sin ir a pegar la primera palada de ese inicio de la pavimentación de esos 9.2 kilómetros, eso lo llena uno de alegría, de satisfacción, ver cómo nuestros paisanos están felices. Y después de lo de Buenos Aires, ustedes no saben, yo me voy a retroceder el día anterior que estuve en dos municipios, en todos los límites de Cañargordas y Abriaquí, donde nosotros recibimos en el 2024 un contrato siniestrado de 10 kilómetros de Abriaquí Cañas Gordas, donde solucionamos el problema, ajustamos diseños, hicimos efectivas las pólizas a la aseguradora, pero además de eso logramos colocar otros recursos y no estamos pavimentando 10 kilómetros, sino que estamos pavimentando 19 para terminar ese corredor completo. Porque con Andrés Julián Rendón lo que hemos venido haciendo es terminar los corredores. Antes pavimentaron 1 kilómetro, 2, de una vía de 30 kilómetros, de 20. Aquí lo estamos haciendo completo. Entonces usted no sabe la alegría de la gente de Cañargordas y Abriaquí cuando estuvimos allá arrancando y socializando los últimos kilómetros. Eso fue muy importante. Pero además de eso nos fuimos en la noche para Valparaíso y para Támesis. Entonces llegamos a Támesis, inauguramos el programa Paisa, que es urbanismo táctico, unos proyectos bien bonitos urbanos que lideramos desde la Secretaría, pero que todo el tema es Pablo Tomás, que se la jugó con John Octavio, con unos arquitectos haciendo una tarea bien bonita, y veíamos cómo la gente feliz con la solución al problema de Puente Iglesias hacia Palermo y lo del Camino a la Virgen en Honduras también, con esa solución que nosotros dimos de contratos que venían desde 2018 con problemas y ya solucionados, ya en ejecución, ya para terminarse en esas obras. Y lo otro, los 22 kilómetros que ya tenemos contratados para la pavimentación de Valparaíso Támesis, más lo que se ha hecho en Placahuellas allá. Entonces uno se alegra mucho de lo que estamos haciendo en todo el departamento por la pavimentación de las vías, por sacar adelante los proyectos estratégicos, porque este departamento avance. Hoy estaba leyendo una columna de opinión de un economista y él decía, lo más importante para el desarrollo de un país es el crecimiento económico. Y nosotros en infraestructura física sí que lo estamos liderando. Por cada peso que nosotros pongamos para construir una vía, se derraman 3 en la economía de ese territorio del país. Nosotros estamos hoy haciendo obras de 9, 10 billones de pesos, entonces le estamos colocando a la economía 30 billones. Eso es fundamental para lo que se viene en nuestro departamento. Entonces, uno hacer parte de esto con un gobernador tan capaz como Andrés Julián Rendón, eso no tiene nombre, eso la satisfacción es inmensa. Gracias, Julián, por todo lo que hace. Y a propósito, aquí hago un paréntesis de el programa Paisa hermoso que quedó esa calle de las mitológicas en Támesis. Esta iconografía usada ya se basó en el diccionario de petroglifos, que fue un diccionario, una investigación que contrató la alcaldía de Támesis en el 2024 a 2 jóvenes, a Juan Pablo y a Esteban. Y en el contrato queda muy claramente, y pues los que sabemos mucho poquito pues de lo público, sabemos que las investigaciones o lo que se contrata en la administración pública, pues la propiedad intelectual queda del contratante, pero está el reconocimiento a la investigación que hicieron autores locales de Támesis. Les quedó hermoso, ese programa está hermoso, así que disfrutarlo, y los invitamos a los turistas, a la gente que vaya y conozca esa calle de las mitológicas, que quedó espectacular, las tomas aéreas definitivamente muy, muy lindas. Cierro aquí el paréntesis. Julián, hermano, muchas gracias. No sé si tenés algo más que añadir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a este en vivo, porque es muy importante que la gente sepa de primera mano qué es lo que se ha venido haciendo. Y bueno, pues ya sé que a ustedes se darle el mayor de los éxitos, deja la vara muy alto. Esperemos que
que por el bien de Antioquia el nuevo secretario de Infraestructura pues también venga con la misma energía, las mismas ganas para liderar ese proceso. Y ojalá le vaya igual o mejor pues obviamente por el beneficio de los antioqueños. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Julián. Saludo especial. Sé que otra de las cosas, y usted lo ha dicho cuando hemos hablado tanto de este tema de la maquinaria amarilla permanente en las 9 subregiones, prácticamente 24/7, es que antes enviaban la maquinaria amarilla una vez al año, sí mucho, a los municipios. Nosotros, desde la Secretaría, hicimos una apuesta muy importante, no sé, cuadruplicó la inversión, usted nos dirá, y hoy tenemos las vías a cargo del departamento con mayor atención a emergencias viales, a puntos críticos y en mantenimientos. ¿Cómo fue todo este proceso? Sí, Diego, es importante decir que el departamento enviaba la maquinaria amarilla una vez cada 4 años a los municipios y las dejaba 20 días, un mes allá. Nosotros vimos que con eso no era suficiente. Si ahora no es suficiente, entonces le colocamos 4 veces más los recursos. Ellos invertían 12.000 millones al año en maquinaria amarilla. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de 45.000 millones al año. Por eso cada año enviamos una vez la maquinaria a todos los municipios. Hacemos un buen mantenimiento. A pesar de los inviernos tan fuertes, hemos logrado solucionar toda esta problemática. Entonces, con maquinaria amarilla, alrededor de 45.000 millones de pesos hacemos en el año 20, 30, 45, de acuerdo al invierno, porque nos ha tocado a veces reforzar con ola invernal. Por ejemplo, ahorita que tuvimos el problema en Urabá con el frente frío, nos tocó colocar mucha más maquinaria en este sector. Entonces ya nosotros estamos cuadruplicando los recursos y ustedes lo han visto en todo el territorio como la máquina llega cada año. Y los alcaldes ya se acostumbraron a que al año, hay algunos que los piden hasta 2 y 3 veces al año, porque hay sectores muy difíciles por el invierno. El Urabá, por ese frente frío, nos afectó demasiado, pero el oriente, el suroeste, el occidente, son regiones donde tenemos muchas dificultades. Allá es donde hay que reforzar más con maquinaria amarilla y lo estamos haciendo. Ok, sé que por aquí habíamos intentado conexión con Juan Diego, precisamente doliente de ese tema como tan neurálgico y que de manera permanente siempre está conectado. Y aquí también un reconocimiento y una mención secre de su parte a Rentan. Sí, así es, porque nosotros lo primero que hicimos con Rentan, ellos primero contrataban toda la maquinaria desde la ciudad de Medellín y la transportaban a las subregiones. Cada vez que llegaban a una subregión, valía más el transporte de llevarla desde Medellín hasta allá. Ya ahora la estamos contratando de una vez en la subregión con los operadores, entonces nos estamos ahorrando alrededor del 20 o el 30% de la plata, por eso nos rinde mucho más. El Rentan ha sido muy efectivo en todos estos temas con la maquinaria amarilla. Ok, sé que. Bueno, vamos ahora a meternos en el tema grueso, que es de esa superpavimentación de una cifra histórica en todo el departamento. Pero bueno, denos usted el contexto, como la cronología. Desde 1930 se empezó aquí a pavimentar vías primarias, o sea, las a cargo del departamento de la nación, las principales, y desde el 60 las secundarias. Así es, Diego. Aquí lo fundamental es decir que el gobernador lo primero que llegó dijo, venga, yo voy a pedirle a los secretarios que no vamos a pasar como han venido pasando todos los últimos años y cada vez más dificultad. Entonces, lo primero, vamos a transformar la vida de nuestros paisanos con una buena conectividad física y la mejor es con vías pavimentadas. Y como el gobernador en la campaña pasó 4, 5, 6 veces por todas las subregiones y se metía por todas las vías con las que tienen que transitar nuestros paisanos, él dijo, no es posible que esto pare. Yo recuerdo una vez que nos quedamos pegados en la vía viniendo de Angostura hacia Carolina, que nos quedamos 3 horas, unos huecos inmensos. Decía, pero ¿cómo es posible que los campesinos de este departamento tengan que vivir este suplicio? Venga, nosotros busquemos la forma de solucionarlo. Y colocamos en el plan de desarrollo una meta de pavimentar 1.040 kilómetros.
Ojo a la historia, ningún gobernador ha colocado más de 300 kilómetros en la meta y nadie ha cumplido esos 300 kilómetros. Nosotros colocamos 1040, es decir, desde el primer día ya sabíamos que nos teníamos que esforzar para cumplir esa meta de los 1040 kilómetros de vías a cargo del departamento. Vías secundarias que es importante. Además de eso, de lo de las vías secundarias, nos dijo, venga, hay que hacer unas troncales, revisemos cómo conectamos el departamento, que no todos los vehículos tengan que pasar por el área metropolitana para venir de una subregión a otra. Entonces empezamos a buscar qué estudios y diseños habían, o al menos a nivel nacional, y nos encontramos con un paisano de Juan Miguel, a quien saludo de una manera especial. Jefe. Andrés Uriel Gallego, que en el gobierno de Antioquia, cuando fue secretario de Obras Públicas y después cuando fue ministro de Transporte, en los gobiernos de Uribe, Andrés Uriel diseñó gran parte de las vías de cuarta generación. Y había unas empresas grandes del país que trabajaban buscando esos diseños. Y estaban casi que 2 obras, al menos en borrador, en servilleta, como dicen los ingenieros, y después la materializamos con unas consultorías y ya estamos esperando que las 2 corporaciones este mes nos aprueben el próximo mes el diagnóstico ambiental de alternativas. Ya hicieron las últimas visitas para mirar cuál es el trazado exactamente, para ir una vía que nos lleve desde el santuario hacia Providencia, el santuario en el oriente, que nos va a servir de doble propósito, de vía de embalses y que nos sirva de troncal para comunicar el oriente con las vías del NUS en el nordeste del departamento. Es una vía de 79 kilómetros, debe valer 2.2 billones, donde nosotros vamos a colocar el 20%, que es lo que nos toca como de iniciativa pública. Nosotros colocamos hasta el 20%. Ya estamos organizando el marco fiscal de mediano plazo, ya estamos terminando el tema de la consultoría de esa vía, y Cornare ya hizo la semana anterior todas las visitas, esperando que en 3 semanas después de las visitas ellos nos entreguen cuál es el trazado para salir con eso. Entonces esta vía, si yo estoy en Río Negro hoy, o estoy en Marinilla, o en el Santuario, o en Guarne, y tengo que ir hasta San Roque, me estoy demorando 3 horas. Con esta vía me voy a demorar 1 hora, porque es una vía que tiene una velocidad promedio entre 70 y 80 kilómetros. Así está el trazado, de acuerdo al diseño geométrico. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Y esta la complementamos. Nosotros en el oriente ya vamos teniendo unas vías pavimentadas del Santuario al Carmen, y tenemos además la autopista Medellín-Bogotá. Del Carmen a La Ceja, que ya la estamos terminando, y tenemos la de Llano Grande Canal. Entonces, tenemos una gran cantidad de vías. Y la otra troncal comunica al oriente desde La Ceja hasta La Pintada, hasta Poblanco, y ya nos comunica con Pacífico 2, que viene al suroeste, con Pacífico 3, que va al suroccidente del país, al eje cafetero, al Pacífico, con el Valle del Cauca. Entonces, nosotros vamos a tener una troncal de 49 kilómetros, con una velocidad entre 60 y 70 kilómetros. Yo, que soy del municipio más hermoso que tiene Antioquia, que es Andes, todo el mundo sabe eso. Así que es. es el municipio más bonito que tiene Antioquia. Para ir a la José María Córdoba hoy me demoro 4 horas. Con esta troncal me voy a demorar 1 hora y 50. Y así sucesivamente. Entonces, los que vamos del suroeste y vamos hacia Bogotá por la Ruta del Sol, o vamos a la costa atlántica por la Ruta del Sol, o a cualquier ciudad de esas, pues yo ya me vengo por La Pintada, La Ceja, Santuario, llego a las vías del NUS allá entre San José del NUS y Providencia, subo al Alto Dolores, y en el Alto Dolores puedo tomar 2 alternativas, depende para el sitio que vaya. Si voy para la costa atlántica o para el Bajo Cauca, yo me voy por Remedios, bajo a Zaragoza, Caucasia. Listo, ahí estoy. Y me estoy ahorrando 3 o 4 horas de lo normal que hoy estoy transitando. O si tengo que ir a Bogotá o a Santa Marta, entonces yo me voy del Alto Dolores, paso a Puerto Berrío, a la Ruta del Sol, y subo, o voy al centro del país hacia Bogotá. Entonces, son troncales muy importantes. Estamos en el tercer momento de luz con el tema de infraestructura física en el país, en el departamento de Antioquia, liderado por Andrés Julián Rendón. Entonces, estos son temas muy importantes, y saludo de manera muy especial a Juan Miguel, que es el subsecretario, un gran ingeniero con mucha experiencia y que ha venido haciendo una gran labor en la Secretaría. Juan Miguel. No, jefe, un saludo para usted, para Diego y para todos los que están conectados hasta ahora.
pues unos sentimientos mezclados de gratitud y de nostalgia porque siempre pude compartir con usted en la secretaría, porque ya habíamos compartido desde la campaña, pero en la secretaría ya un año prácticamente. Y fue un trabajo muy bueno, muy armonioso, con mucho respeto por el conocimiento y con un gran cariño. Cariño hacia los servidores que nos acompañan y hacia todos los antioqueños, hacia los alcaldes, hacia todas las personas. Siempre se mostraba un cariño de parte suya muy grande hacia las regiones. Entonces queda una vara muy alta. Ojalá que la persona, que yo sé que el gobernador seguramente escogerá a alguien de muy buenas calidades también para ocupar este cargo. Ojalá que esa persona llegue sintonizada y que llegue a culminar toda esta vara, todos estos proyectos y esta vara tan alta que usted deja. No, muchas gracias, Juan Miguel. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Esta es una secretaría que tiene muchas cosas y allá todo el día hay un candeleo, cuando no es la pavimentación con estabilización, es el tema del tollo, cuando no es el tollo es el ferrocarril, cuando no es el ferrocarril vamos con la placahuella, con la Junta de Acción Comunal, cuando no es eso es el problema de lo de valorización de la Lorena Maratón y así sucesivamente. Todos los días hay mucho en que entretenerse. La ventaja es que todos llegamos con un compromiso inmenso gracias al amor que le tenemos a este territorio, Juan Miguel, y yo le agradezco mucho esa compañía tan grande para sacar todos estos proyectos adelante. No, jefe, con toda, y usted sabe que esto es sin miedo al éxito. Así es, así Vamos es. a sacar adelante esos proyectos por Antioquia, por nuestro gobernador. Seguimos en la tarea y vamos para adelante, sin miedo al éxito como usted nos enseñó. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias, Juan Miguel. Muchas por ahí, gracias. por ahí tiene Juan Miguel gente haciéndole campaña para que lo dejen de secretario. Eso está muy bien. Entonces, listo, muy bien. No, no, Juan, no, 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 no. Y se lo merecen y se lo merecen. muchas gracias, Miguel. Vamos a seguir acá, jefe. Yo creo que hablemos entonces, mientras vemos a ver si logramos conectar más gente, algunos alcaldes. Hablemos de Urabá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo recibimos Urabá? Y con todo esto que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a dejar? Listo. Ahí lo primero es mirar. Tiene que ser rápido lo de las subregiones. Urabá, nosotros la recibimos con 358 kilómetros de vías a cargo nuestra del departamento. En afirmado, o sea, sin pavimentar, 272 kilómetros, es decir, la mayoría de las vías estaban en afirmado. Nosotros sacamos unas pavimentaciones importantes que ya están contratados 128 kilómetros y viene otra por el mecanismo de valorización que va Casa Verde, El Zungo, Nueva Colonia. Nosotros vamos a dejar esa subregión del departamento de Antioquia solo con 111 kilómetros de vías en afirmado. Es decir, vamos a pasar de 272 a 111. Es decir, vamos a dar contratado un poquitico más de 150. Eso es muy importante. Hoy ya tenemos contratado 128, que eso es fundamental. Esa vía de San Pedro hacia Córdoba por Valencia próximamente sale. Ya están listos San Pedro al 3 en turbo, Arbolete San Pedro, Necoclí San Pedro y Mutatapa Barandó. Entonces nosotros es una alegría muy grande porque estamos cumpliendo al Urabá. Después de que la recibimos con 272 kilómetros en bien afirmado, solamente la vamos a dar en 111. Pero va la noticia, porque a mí me gusta compararla. El gobierno anterior pavimentó en Urabá 5 kilómetros de vía a cargo del departamento. 5. Nosotros paramos de 5 a un poco más de 150 que tenemos contratado. Ese es el talante del gobierno de Andrés Julián Rendón y eso es lo que venimos haciendo en esta secretaría. Pero adicional ahí, muy importante, que se recibieron unos contratos con mucho problema, 20,96 kilómetros de contratos con problemas y con el liderazgo suyo y del equipo lograron sacarlos adelante. Esa es la experticia que tenemos nosotros con los jurídicos y con los ingenieros que se tienen. Y además la responsabilidad, contratos que tenían de los gobiernos anteriores problema y nosotros desde el primer día, gracias a esa responsabilidad social de Andrés Julián Rendón, digo, vamos a solucionar todos los problemas porque la comunidad es la que está perjudicada. Listo. Miguel, ya te puedes salir ahí tranquilo para que... Listo. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Vamos con Occidente, Secre. Listo. Entonces, en el occidente tenemos de vías a cargo del departamento 694, de las cuales 694 kilómetros de vía a cargo del departamento. En afirmado 353. Y nosotros
la vamos a dejar solamente con 105 kilómetros, porque lo otro ya tenemos contratados 117 con unas vías muy importantes: Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe, Carolina Gómez Plata, Angostura, tenemos la vía de Entre Ríos, San José de la Montaña, Toledo, fundamental esa vía. Tenemos perdón, me metí para el norte, Diego, qué pena, estamos hablando del occidente. Entonces, Opetrán, Belmira, Frontino, Nutibara, Heliconia, hacia de México, 5 kilómetros de Armenia, que ahorita viene la alcaldesa Marta por ahí conectada, de Armenia, Titiribí. Entonces nosotros allí vamos a entregar y además solucionando problemas. Lo que le comenté al inicio, de aquí a Cañas Gordas, en Problemados, ahí solucionados los 19 kilómetros que faltaban. Y recibimos 52 kilómetros de la vía Uramita-Peque. Solamente 22 solucionados y los otros 30 con problemas. Ya los terminamos también los problemas, ya contratamos lo último para que la comunidad de Peque solucione todos sus problemas de transitabilidad y la gente de Uramita y Cañas Gordas. Entonces recibimos 353 kilómetros en afirmado y vamos a dejar el occidente solamente con 105 kilómetros de vía a cargo del departamento en afirmado. Esto es una muy buena noticia porque eso sí es realmente inclinar la balanza. ¿Y por qué nosotros no le estamos jugando con el pavimento? Porque Antioquia no le tiene que envidiar nada al eje cafetero en geografía, en gente, en clima, en todo lo bonito que tenemos y en su gente. Pero la ventaja que tiene el eje cafetero es que tiene todas las vías pavimentadas. Y allá tenemos que llegar nosotros en los próximos 4 años, gracias a este impulso que nos da Andrés Julián Rendón, que es inmenso. Entonces, pasar de tener 353 kilómetros en vías en afirmado a dejar solamente 105, es decir, vamos a pavimentar más de 230, 240 kilómetros. Eso es una cosa de locos, de no creer. Y eso es lo que estamos haciendo en el occidente del departamento, gracias al empuje de Andrés Julián Rendón. Se cree, por acá nos pregunta Di Mario 3192, ¿cómo va el Puente El Beso? El Puente del Beso, nosotros ya hicimos el contrato para los estudios y diseños de donde nos va a quedar, que debe quedar al frente de Olaya, del municipio, en todo el límite que hay del viñedo con el municipio de Olaya. El alcalde de Santa Fe nos quedó comprometido en ayudarnos con esa habilitación, desde que son como 300 o 400 metros, desde donde nosotros descargamos el puente del Aproche hasta la vía terciaria que tenemos. Lo mismo el alcalde de Olaya. La Corporación Autónoma va a hacer una visita la próxima semana para decirnos si tenemos que hacer un diagnóstico ambiental de alternativas o algo así en ese puente. Entonces, con los estudios y diseños, sabemos si hay que hacer diagnóstico ambiental de alternativas de acuerdo a la visita que haga la Corporación Autónoma la próxima semana. Pero ya están desmontando el puente allá en Valdivia. Entonces, estamos en eso. Y aquí lo bueno es que ya tenemos los recursos para cuando nos digan si lo podemos montar entre Olaya y Santa Fe, que lo más seguro es que sí, inmediatamente nosotros colocamos ese puente ahí. Ya tenemos los recursos que son entre de 10 a 12 mil millones de pesos para instalar el Puente del Beso en ese sector. Eso me alegra mucho esa pregunta, porque eso es una vía, ese puente nos va a habilitar a Olaya, a Liborina y a Sabana Larga. 3 territorios que hoy vienen dando una vuelta muy larga, cuando lo normal de ellos, antes que tuviéramos carga tan pesada, era que pasaran por el Puente de Occidente. El Puente de Occidente ya se volvió vetusto, ya se volvió un monumento nacional, entonces nosotros tenemos que cuidar ese puente y por eso la carga la tenemos que pasar por una nueva vía. Y ese Puente del Beso es una solución ideal. Entonces, ya contratamos estudios y diseños, lo están haciendo, ya contratamos el del Monte, ya lo están haciendo, ya la Corporación Autónoma la próxima semana va a hacer la visita para ver si necesitamos diagnóstico ambiental de alternativas o licencia ambiental o permiso de ocupación de cauce, que creemos nosotros que no se requiere porque nosotros elegimos ese sector porque es la parte donde está más angosta el río Cauca, donde necesitamos menos luz, pero también donde hace muchos años había un puente que tumbaron los grupos armados. Entonces, si ya lo tenía, es porque ya tenía la autorización. Así es. Bueno, y en Occidente recordemos que allá se suma
toda la nueva vía al mar, ese proyecto tan importante con la conexión y el túnel del Toyo que va a potenciar muchísimo esta subregión del occidente. Vámonos para el norte, Secre. Entonces en el norte es una región también muy beneficiada con este gobierno. El primer contrato por estabilización lo hicimos de 117 kilómetros, donde yo les decía ahorita que me estaba la vía de Entre Ríos, San José de la Montaña, Toledo, es una vía que son 54 kilómetros, la vía de Santa Rosa, Carolina, la vía de la S. Angostura Ahí y están preguntando Sopetrán, Volmira. Ahí están preguntando por Santa Rosa, Carolina, precisamente, Secre. Es una vía que ya se contrató. Yo mañana voy a tratar de ir de ese contrato a la vía Entre Ríos, San José de la Montaña. ¿Qué pasa con estos contratos? Que los primeros 4 o 5 meses son preoperativos porque son de hacer apiques, de llevar al laboratorio la tierra para mirar, o la mezcla que tengamos ahí para mirar cada 20 o 30 metros cómo la dosificación del material granular, cuánto tenemos que cargar y cuándo la dosificación de cal y de cemento. Entonces los laboratorios inicialmente se saturaron. Ya hoy ya vamos haciendo, ya empezamos con este tramo y ya sigue Santa Rosa, Carolina del Príncipe. Eso es una muy importante, es una obra muy importante para nosotros, pero ya está contratada y ya dentro de pronto empiezan ustedes con el movimiento total allá en ese sector. Ok, entonces el norte lo vamos a dejar. Ya le voy a decir en cuánto lo voy a dejar, porque, Diego, hay que mirar cómo respondemos las preguntas de la gente. Entonces, en el norte... Yo le estoy monitoreando las preguntas, jefe. Eso, con 712 kilómetros de vías a cargo del departamento, de los cuales 341 en afirmado, es decir, la mitad en afirmado y la mitad en pavimento. Pero nosotros la vamos a dejar solamente con 150 kilómetros en afirmado, es decir, vamos a pavimentar 190 kilómetros de las vías del norte. Cuando en el gobierno anterior lo único que pavimentamos fue 12 kilómetros. Mira la transformación tan grande que estamos haciendo nosotros en el territorio. Ok, Secre. Vámonos entonces para... Diego, y lee las preguntas cuando las esté monitoreando, las lee, porfa, listo. Sí, pero lo que pasa es que la mayoría de comentarios son de las personas de Támesis a las que ya les dimos respuesta. Ok, listo. Ya... Bueno, perfecto. Bajo Cauca. Entonces, en el Bajo Cauca tenemos 261 kilómetros de vías a cargo del departamento, 161 en afirmado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en el Bajo Cauca? Primero, 25 kilómetros por estabilización de la vía Cáceres-La Chilona, 6 kilómetros por el mecanismo de obras por impuestos de Zaragoza al Bagre, entonces son 31, y los 12 kilómetros que hay de Campo Alegre a Nechí, esa vía de Colorado a Nechí también va a quedar todo pavimentado, entonces son 43 kilómetros de los 161, nos van a quedar solamente alrededor de 115 kilómetros, 112 kilómetros en afirmado en esas vías allá. Para el próximo gobierno que la termine, los 60 kilómetros que quedan faltando de Cáceres-La Chilona, los casi 17 kilómetros que falta de Jardín a Manizales y la que falta de la Caucana, que aspiramos a que con este nuevo gobierno nacional, por el tema de Ocalpaz, podamos tener, porque tenemos estudios y diseños para comunicar a Tarazá con San José de Uré. Entonces, hay una muy buena disposición de este gobernador y del presidente nuevo de que podamos aprobar esos proyectos que teníamos estabilizados allá por el gobierno nacional que no quería el departamento de Antioquia. Ok, una subregión históricamente olvidada en donde se volteó a mirar hacia allá y seguramente se va a potenciar mucho en el tema de su competitividad y la economía. En el nordeste, Secre. En el nordeste tenemos 2 vías que son muy importantes. La vía de Amalfi a Chorritos es una vía que nos comunica con la vía de cuarta generación, con Magdalena 2. Tenemos otra parte que es la vía que va de Puerto Berrío a Remedios. Y tenemos una que es muy importante que va de San Roque hacia Cristales. A mí esta me llena de satisfacción porque esta de San Roque a Cristales es un compromiso desde el año 2004, cuando la desmovilización de los grupos armados y quedaron que iban a pavimentar esa vía y todos los gobiernos la han dejado ahí pasando. Y la vía que va de San Roque hacia San Rafael por la represa de San Lorenzo.
eso por Jaguas, eso es un espectáculo, una habilitación de un territorio para el tema turístico supremamente grande. Entonces nosotros allá tenemos ya listos asegurados alrededor de 60 y punta de kilómetros. De los 580 kilómetros que tenemos de vía a cargo del departamento, 263 han firmado y nos van a quedar 165, es decir, vamos a pavimentar 90 kilómetros. ¿Sabe cuánto habían pavimentado en el gobierno anterior? 5 kilómetros. Y nosotros vamos a pavimentar 90 en este cuatrenio. Excelente, Secre. Vámonos para el Magdalena Medio. Magdalena Medio es una región también con muchas necesidades de vías. Hoy lo recibimos con 370 kilómetros de vía a cargo del departamento, 263 en ha firmado, 55 kilómetros contratados. Hoy, ¿cuáles? De Puerto Berrío a Remedios hasta la Y de Puerto Berrío hacia Yondó. Entonces, ahí tenemos 55 kilómetros en ese ya que están en ejecución. Pero aquí lo más importante es que con el municipio de Yondó, ellos vienen avanzando con obras por impuesto y por Ocalpaz, alrededor de 10 kilómetros, entonces serían 65. Pero también solucionamos el problema de 13.30 kilómetros de la vía de Puerto Triunfo, Puerto Nari. Entonces allá nosotros vamos con un tema de alrededor de 70 y punta kilómetros asegurados. Vamos a dejar esa región solamente con 145 kilómetros de vía en afirmado. En el gobierno anterior contrataron 45 kilómetros, pero dejaron enredados alrededor de 20. Nosotros nos tocó salir a solucionar y nosotros colocamos otros 55. Esa subregión queda con 130 y punta, 140 kilómetros de vía en la firma. Muy bien, saludo especial a Giselle Milena. Sí, hacemos una pausa aquí para saludar a nuestra directora de Asuntos Legales. Y bueno, estamos haciendo este ejercicio de informe de gestión por acá, por este medio, pero la conexión de ustedes, los directivos, sobre todo para un mensaje a nuestro secretario. Bueno, muy buenas noches, Secre, para Diego, para todas las personas pues que en este momento estamos conectados en este espacio de comunicación y de rendición de cuentas tan valioso para las personas pues que pueden aprovechar este espacio que nos brindan. Muchas gracias, Giselle. Giselle Milena es una gran aliada, la que nos cuida en los temas jurídicos en la gobernación, la directora de Asuntos Legales y la que le ha tocado salir a solucionar todos esos inconvenientes. Es muy, muy importante. Inconvenientes con todos esos contratos. Para mí también es importante decirles que este gobierno recibió en el año 2024 57 contratos suspendidos, muchos de esos siniestrados, los que necesitaban ajustes a los diseños, pero además plata. Y el gobernador con su responsabilidad dijo, venga, solucionemos esos inconvenientes, así lo hayan hecho los gobiernos anteriores, los problemas lo hayan causado los gobiernos anteriores. Porque aquí el gobierno anterior simplemente dejó pasar esos contratos ahí, nosotros no, nosotros tenemos que solucionar esos problemas y ya sí que lo hemos venido haciendo bien, ya le colocamos toda la plata y ya estamos saliendo de todos esos temas bien gracias a Giselle Milena y a su equipo que nos ha ayudado bastante en eso. Gracias, jefe, pues por el reconocimiento. Pues yo también aprovecho el espacio para contarles o compartir más bien a los que nos acompañan que yo tuve la oportunidad de trabajar con el gobernador cuando era alcalde de Río Negro y hay dos cosas que yo admiro mucho en él y es la disciplina y la determinación. Y pues gratamente en usted también encontré un jefe con iguales cualidades, disciplina, porque pues usted era un trabajador incansable que siempre pues nos dio ejemplo de madrugar, trasnochar, 7 por 24, pues muy a pesar de inclusive de sus condiciones de salud, usted siempre estaba pues para cumplir el servicio y la labor. Así que muchas gracias, jefe, por esa disciplina y la determinación también. Es porque justamente con todas esas dificultades que encontramos, pues no fuimos inferiores al reto y a la oportunidad que nos dan los antioqueños de servirles y determinación también, jefe, pues como por esa intención y el deseo y esa decisión de hacer cosas distintas, de mejorar los indicadores para el departamento, de mejorar la conectividad y hacer cosas diferentes, de no hacer lo mismo, de solucionar, y eso pues implicaba muchas veces
para nosotros desde lo jurídico tomar decisiones que eran difíciles de tomar y usted siempre pues siendo ordenador del gasto, el que asume pues el mayor riesgo, usted me decía que sí. Contarles pues también a todos los antioqueños que en este gobierno pues en cabeza de nuestro gobernador y el ordenador del gasto delegado que es el secretario, tomamos decisiones desde lo jurídico que nunca se habían tomado. Es como una especie de innovación jurídica buscando siempre dar soluciones al Toyo, al túnel de Oriente, a Cañas Gordas Abriaquí, a todas las dificultades que eran importantes, no por terminar un contrato, sino por darle conectividad pues a una subregión y a todos nuestros paisanos. Así que felicitaciones, jefe, muchas gracias por eso y le reconozco ese espíritu pues de trabajo que usted tiene. Gracias por permitirme, por escucharme y me va a hacer mucha falta. Muchas Por eso es que, gracias, mil por eso bendiciones. es que no había querido hablar antes, porque usted sabe yo cómo me pongo, así parezca muy dura, pero muchas gracias, jefe, por todo lo que hizo por nosotros, todo lo que hace por Antioquia, y bueno, Dios lo bendiga en ese nuevo camino. Muchas gracias, mil bendiciones, Giselle, y gracias por ese acompañamiento tan importante en todos los temas jurídicos en una secretaría que se movió 3 o 4 veces más de lo que se movía en los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Michelle, muchas gracias. Sergio, nos vamos para su tierra, al suroeste. Sí, esta es una subregión que tiene 989 kilómetros de vías a cargo del departamento. Encontramos en afirmado 581 kilómetros. Y yo aquí me quiero atrever a decir que encontramos con problemas 12 kilómetros de la Lorena Maratón, ¿cierto? 12.2 kilómetros. Que ya lo solucionamos, ya lo tenemos contratado y ya estamos terminando. Que contratamos Salgar la Quiebra Concordia, que son 17 kilómetros. Que contratamos el Andes San José Pueblo Rico, que son alrededor de 22 kilómetros. Que contratamos Valparaíso Támesis con 22 kilómetros. Que contratamos Titiribí Armenia, 5 kilómetros. Es que a mí se me va a decir que contratamos los 5.7 kilómetros de Caramanta Supía, 5.8 de Jardín Río Sucio. Que contratamos también la vía de Titiribí Armenia, que contratamos los 9.2 kilómetros de Andes La Bodega Buenos Aires, 25 kilómetros de Santa Bárbara hacia Bejorral para comunicarnos con el oriente. Eso en el suroeste ya está contratado y en ejecución. Eso nos da alrededor de 110 kilómetros. Cuando usted se ponía a mirar lo anterior que habían hecho el gobierno anterior, había contratado 20 kilómetros de vías, y de los cuales 11 lo tenemos deteriorados, que es la vía de Amagán-Melópolis, que pavimentaron una falla geológica y ahí hay un hallazgo de la Contraloría. Pero lo que se viene es muy importante para el sur. Sergio se quedó sin. No lo estoy escuchando. 3 meses vamos a tener la incorporación de los recursos de Jericó, Buenos Aires, que son 17 kilómetros. Que vamos a tener Tapartó, Betania, que son 15 kilómetros. Que vamos a tener Betania, Ciudad Bolívar, que son 12 kilómetros. Que vamos a tener Ciudad Bolívar, Salgar, que son 36 kilómetros. Eso lo vamos a tener en 3 meses con la incorporación, de acuerdo a las fuentes que ya el gobernador designó para el 2026 y 2027. Y vamos a tener alrededor de 20 kilómetros de la vía de Cangrego, Altamira, San José Urrao. Nosotros muchos de estos lo hemos hecho por valorización, otros que no. Hasta la próxima semana que ingresemos a la asamblea, sabemos cuáles van por valorización y cuáles no. Lo más seguro es que sea 1 o 2. Entonces, ahí vamos a tener 7 y 5, 12, 14, 20, 2, 3, 4, 5, 7, 9. De los 110 kilómetros que ya tenemos pavimentado, le vamos a sumar 90 kilómetros, ¿verdad? 200 kilómetros. Si veníamos del gobierno anterior, que contrató solamente 20,
y dejó en problemados 11. Y nosotros vamos a arrancar con 200 kilómetros contratados. Nosotros esto es una transformación muy grande para el suroeste. Entonces al suroeste, de los 581 kilómetros que tenemos en afirmado, solamente nos van a quedar 280. Y a esto le sumamos 6 kilómetros de una vía que es del departamento, que es la vía Andes-Santa Rita, que ya los terminamos con 9, pero que a nosotros nos tocaron 6. Entonces estamos sumando una transformación histórica para que la gente sí venga al suroeste. Hola, que tenemos un presidente que estamos convencidos que se le va a jugar con Terminal Pacífico 1, ¿cierto? El puente sobre el río Cauca en Bolombolo, que vamos a tener también el bitúnel de la Sinifaná y que vamos a tener los 3.2 kilómetros de Primavera Calda. Y si el suroeste va a quedar cerquita de todo, ¿cierto? Y si nosotros lo complementamos con esta pavimentación en el suroeste para ir a ver los farallones de la Pintada, para ir a ver el cañón sobre el río Cauca, que eso es una tierra espectacular, el páramo del Sol en Urrao, ¿cierto? Para ir a mirar también los farallones del Citará en Jardín, Ander, Betania, que salga uno a ir a ver, a visitar la Madre Laura Jericó y de una vez salga a Jardín por Buenos Aires con unos carrimientos espectaculares. O ese pie de los farallones del Citará entre Tapartó, Betania, Bolívar, Bolívar, Salgar, eso no tiene nombre, eso es una cosa espectacular. No nos va a caber la gente en el suroeste. ¿Por qué no iban? Simplemente porque la gente no va al turismo, el turismo no va por una vía en afirmado, va por una vía pavimento que le brinde seguridad. Y eso es lo que está haciendo Andrés Julián Rendón. Vámonos para el oriente, Secre. Así es. Entonces en el oriente tenemos 1.000 kilómetros de vías a cargo del departamento, de los cuales 483 están en afirmado. Porque a mí alguien me decía, no, es que las vías del oriente todas están en pavimento. No, vea, 483 kilómetros. Nosotros vamos a salir con una pavimentación de 99 kilómetros en estabilización. Y por valorización están esas dos troncales que hicimos de la Pintada La Ceja y el Santuario Providencia, van también con una fuente de financiación con un poquito de valorización, más otros recursos del gobierno. Entonces nosotros vamos a dejar el oriente. Hoy lo tenemos con 483 kilómetros en afirmado, lo vamos a dejar solamente en 226, es decir, un poquitico más de 200, incluyendo las dos troncales, van a estar en pavimento. Eso también va a traer un poco más de desarrollo, pero nos va a servir a todo el país, porque cuando yo voy del suroeste hacia Bogotá, me puedo ir por esas troncales atravesando el oriente y no pasando las vías no pasando por el área metropolitana. Aquí preguntan, dicen, de Santa Bárbara a Bejorral hay 36 kilómetros y se van a pavimentar 25. ¿Sabemos qué sector se queda sin pavimento? No. No. Son 36 kilómetros, pero ya hay alrededor de 9, 10 pavimentados, entonces la que están afirmados. Ahí está exactamente lo que están afirmados. Lo que está, que empieza ahí para allá. Sí, señor. Queda completamente pavimentado. Así es. Entonces, en resumen, Secre, las cifras, los porcentajes. ¿Cómo recibimos y cómo vamos a entregar? Yo creo que esta es la parte más importante de esta gestión que le voy a quitar 5 minutos, Diego, a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales y que nos van a ver esta semana, porque esto lo tenemos que multiplicar. Lo primero es que el departamento tiene 4.967 kilómetros de vías a cargo nuestro, 4.967. Recibimos el departamento con 2.200 kilómetros de vías pavimentadas y casi 2.800 en afirmado. Es decir, el 45% de las vías las recibimos en pavimento y el 55% en afirmado. Entonces el gobernador dijo, hay que inclinar la balanza para dejarlo con más pavimento que en afirmado, ¿cierto? Eso nos brinda seguridad y nos lleva a la gente. Colocamos una meta de 1.040 kilómetros. Hoy, yo puedo decir, a junio 29, que ya tenemos contratados y en ejecución 1.100, es decir, ya superamos la meta del plan de desarrollo y que en los próximos 3 meses vamos a pavimentar a contratar otros 300 kilómetros. Entonces vamos a dejar esto con 1.400 kilómetros de vías pavimentadas. Entonces miren la belleza. Lo recibimos con el 45% de vías en pavimento, lo vamos a entregar con el 73% de las vías en pavimento, con el 73%. Pero lo fundamental es decir que desde el año
desde el año 1960 que estamos pavimentando vías a cargo del departamento, hasta el 2024 nos entregaron con 2.200, es decir, en 64 años pavimentaron 2.200 kilómetros de vía. Con lo que tenemos contratado y en ejecución hoy, en 2 años y medio pavimentamos la mitad de lo que hicieron en 64 años. Vemos la diferencia tan grande con un gobernador como Andrés Julián Rendón. O sea, nosotros ya tenemos contratado y en ejecución la mitad de lo que pavimentaron en 64 años. Eso es una transformación total. Y vamos a ponerle a eso 300 kilómetros más, que fue lo que más pavimento hizo un gobernador. O sea, la ñapa para nosotros terminar este gobierno son 300 kilómetros más, que fue lo que más hizo un gobernador en sus 4 años. Es decir, vamos a pavimentar 1.400 kilómetros. Ojo, el departamento de Antioquia, el próximo gobernador, si sigue con el mismo ímpetu de Andrés Julián, siendo austero en el gasto, disminuyendo los gastos de funcionamiento, siendo efectivos y buscando que la inversión sea la más efectiva, la más asertiva y la que realmente requiera Antioquia, como lo ha hecho Andrés Julián Rendón, pues vamos a tener todas las vías pavimentadas al 2031. Pero mire las cifras, para que vea qué hubiese pasado, Diego y comunidad, si hubiéramos tenido un gobierno nacional que no nos hubiera exprimido realmente y que nosotros antes le tuvimos que ayudar. Mire, cuando se cayeron los 2 puentes en Urabá, tuvimos que salir a colocarle los cimientos a esos puentes porque no tenían cómo arreglarlo el gobierno nacional. Nosotros salimos a ayudar para poder dar transitabilidad lo más pronto posible. Que hubiéramos tenido un gobierno que normalmente le entregan el 30% de las de cofinanciación en los proyectos estratégicos de los departamentos, pero este no nos dio nada, este antes nos quitó. Mire, túnel de Oriente y doble calzada, 2.1 billones. Empiecen a sumar. La nueva vía al mar, que vale todo 5.3 billones desde 2016 que empezó, o del 2015, a nosotros nos tocó, entre Medellín y Antioquia, colocar en este cuatrenio 2.5 billones. La pavimentación de vías, solo los 1.100 kilómetros que tenemos, ya contratados y en ejecución, 3 billones de pesos de la gobernación de Antioquia hemos colocado. En placahuellas hemos colocado 300.000. En puentes hemos colocado 110.000. Para el ferrocarril de Antioquia, que también nos faltó decir, que en el mes de octubre sale a licitación, o llevarlo de Bello a Barbosa o de Bello a Puerto Berrío, porque están terminando ese estudio, 2.6 billones de pesos con el marco fiscal de mediano plazo que nos aprobó la Asamblea. El maquinaria amarilla, 100.000 millones. Con los contratos de mantenimiento con el que vamos a hacer en un mes, 200.000 millones. Para las 2 APP, que las dos valen alrededor de 3.8 billones, nosotros tenemos que colocar el primer case de 800.000, 400 y 400 allá dos, y ya tenemos, el gobernador ya tiene destinado para pasarlo a la Asamblea, 800.000. De obras por impuestos, que han sido 1.4 billones que ha tenido el departamento en toda la historia, pero que desde el 24, 25 y 26 ha sido 1 billón, de la Secretaría de Infraestructura, 400.000 millones. En ciclocaminabilidad, 100.000 millones. Nosotros, sumando esto, son unas inversiones de 12 billones de pesos diarios. 12 billones. Cada peso que se coloca en infraestructura física, el derrame económico para el territorio, es por 3, se multiplica por 3. O sea que nosotros le hemos colocado a la economía colombiana 36 billones de pesos. Por eso es que a pesar del presidente Petro, la economía sigue funcionando, es porque desde las regiones estamos haciendo la tarea. Y Andrés Julián, no solamente en infraestructura, es el mejor para disminución de la pobreza extrema. 8 puntos hemos bajado en Antioquia. También para la alimentación escolar. Hemos mejorado en todo porque Andrés Julián Rendón es un tipo eficiente con el gasto, austero con los gastos de funcionamiento, pero es exitosísimo en la inversión. Esto es lo que nosotros estamos dejando hoy en estos 2 años y medio en la Secretaría de Infraestructura, porque estamos transformando el territorio. Esto no ha pasado nunca. Este es el tercer momento del LUR de Antioquia, donde estamos teniendo obras inmensas, obras como las 2 troncales, la Pintada de la Ceja, que vale alrededor de 2 billones, Santuario Providencia, otros 2 billones, la segunda calzada del túnel de Oriente, 2.1 billones,
el túnel del Toyo, 2.5 billones, la pavimentación, que va a valer, hoy tenemos 3 billones, va a valer 4.5 billones con lo que le va a incorporar el gobernador. O sea, esto es una cosa espectacular y además cuando usted ve la maquinaria amarilla en todos los territorios, cuando ve la placahuella, la felicidad de los alcaldes por lo que estamos haciendo. O sea, uno se llena de satisfacción. ¿Cómo no voy a estar yo contento de ir a todos los territorios a que la gente le digan a uno, mire lo que estamos haciendo porque estamos mostrando? ¿Cuándo iba a pensar Támesis que se iba a lograr terminar los 12.2 kilómetros de las vías enchicharronadas desde 2018 y que además le íbamos a colocar 22 kilómetros más de pavimento? ¿O cuándo, como me decía el alcalde ayer de Fredonia, cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener esa pavimentación de los 30 kilómetros de la vía Fredonia, Piedra Verde, La Tolva, Caldas? Que si la hubiéramos tenido habilitada hace 2 años, no hubiéramos tenido tantas dificultades con las vías con Pacífico 1, porque esa otra vía que se puede habilitar, pero ya al menos el gobernador le colocó ese recurso. ¿O cuándo íbamos a pensar que la vía Salgar, La Quiebra, Concordia, hoy nos está dando el paso para los aguacateros de Urrao por el problema que tenemos en Majagual, que también ya empezaron a trabajar y que ya llegaron las máquinas? Entonces eso a uno le da llenando de satisfacción. ¿O cuándo íbamos a pensar que íbamos a pavimentar los 58 kilómetros de Necoclía, San Pedro de Urabá, para habilitar 50.000 hectáreas de las más productivas que tiene este departamento y que no las habilitábamos para la producción agropecuaria simplemente porque no habían las vías? O esa vía de Puerto Berrío a Yondó, uno ver a todos los ganaderos de este sector felices porque ya van a empezar la pavimentación, o de Cáceres a La Chilona, que ni siquiera pasaban a los cascos urbanos, ya ahora estamos pavimentando las vías secundarias. Entonces eso, y así sucesivamente en todo el territorio. Entonces a nosotros nos llena de mucha satisfacción lo que venimos logrando, lo que se está transformando Antioquia, porque con estas vías pavimentadas, a Antioquia no le va a caber la gente, porque hoy el turismo de Antioquia se está concentrando en un territorio muy importante como Guatapé, pero también en el área metropolitana, un turismo de diversión. Nosotros necesitamos otro turismo ecológico también, de hoteles, para que miremos y nos complementemos, que seamos integrales, que lo tengamos en el campo, en cada uno de esos territorios, pero también que lo tengamos en las ciudades. Adicional, es muy importante decir que es que esto ya es un hecho, o sea, no es que sean anuncios, no es que se esté buscando la plata, no, o sea, cuando se hace un anuncio de que se va a hacer una vía, de que se va a proyectar, se va a las asambleas, porque se tiene ya rayado y el recurso está disponible, no es simplemente anunciar como se nos acostumbró en muchas ocasiones y como nos tocó recibir vías anunciadas, pero que no tenían los recursos disponibles. ¿Se cree cuántos kilómetros Campo Alegre Nechí para cuándo el inicio? Pregunta Elizabeth Builes. Esos son 12 kilómetros, que es lo que falta. Tenemos una parte por obras, por impuestos, que Argos organizó los diseños, y lo otro va por regalías, que eso sí lo tenemos los diseños nosotros. Entonces ahí es el complemento que estamos haciendo, una parte con obras por impuestos y la otra con regalías de la gobernación. Medellín 12 Doradal. kilómetros. Medellín Doradal. ¿Qué podemos hacer? Medellín Doradal es la autopista Medellín-Bogotá. Esa es una autopista, es una vía que está a cargo de la nación. Nosotros en estas vías tampoco las dejamos solas. Lo primero que hicimos es, cada 3 meses le mandamos una carta al INVIAS diciendo, venga, entréguenos en la vía para nosotros hacerle el reparcheo o mirarle quién lo organizamos. Lamentablemente el INVIAS y la nación no nos la quisieron entregar. Eso es una vía a cargo del INVIAS que no permitieron que nosotros le organizáramos. Por acá el alcalde de Támesis dice: Támesis, gran beneficiado de la gestión. Gracias, André Julián Rendón y Horacio Gallón. Estela, nuestra comunicadora estrella, dice: por eso André Julián es el mejor gobernador de Colombia. También agradece a todos los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura por trabajar a toda máquina. Hernán Mejía ya me mandó la hoja de vida. Yo aspiro que en los próximos contratos que podamos tener, ahí se pueda organizar. Hernán, usted que tiene toda la capacidad y la experticia para trabajar en esas vías del departamento. Ok. Bueno, sé que por ahora no tengo más. Había algo de lo de Támesis y del petroglifo, que una respuesta. Sé que sí, pues nos inundaron el like de los comentarios. Yo ya les escribí al alcalde de Támesis y él quedó de contactarlos esta semana para aclarar, porque parece que hay una desinformación con respecto a lo que se les contrató. Perfecto, listo. Entonces nosotros
Y todas las respuestas, todas las solicitudes que hagan las comunidades, nosotros las respondemos por escrito. Además, nos gusta y además por norma es obligación. Entonces todo se responde en los tiempos dados por la normatividad. Entonces todo lo damos. Felices, Diego, de terminar esta gran gestión, de acompañar a un gobernador como Andrés Julián Rendón, a unos alcaldes tan importantes como los que tiene Antioquia, que han sido esos grandes coequiperos para sacar y desarrollar nuestro territorio. Entonces, simplemente trabajamos a toda máquina, agradecerle a los funcionarios de la Secretaría que vienen haciendo la tarea de una manera espectacular. Muchas gracias y mil bendiciones a todos. Muchas gracias a usted, secretario, por la entrega, por la dedicación, por ponerle el alma, como dice usted en su perfil, Antioquia en el alma. Estamos seguros que este camino que emprende desde el miércoles a paso firme va a traer muchísimos réditos y muchísimos beneficios, no solamente para usted, sino para todos los antioqueños. En la Secretaría con seguridad se le va a extrañar mucho, pero bueno, ahí estaremos defendiendo ese legado, defendiendo esa gestión, porque lo que se empezó y la vara que, como decía Julián, queda muy alta, pues no se puede dejar caer. A toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Los invitamos a que vayan y vean nuestro último capítulo de A Toda Máquina, en donde también hacemos este resumen en 11 minuticos de toda esta gestión, que nos quedó bien bonito también, secretario. Bueno, palabras Diego, finales. y guarde este live, por favor, para que lo mandemos en las otras redes, en el Facebook, en el X, en todos, por favor, y me lo envía a mí, que esto es lo que tenemos que replicar, porque esta es la historia que nosotros tenemos que contar cada vez, todos los días, los antioqueños, porque, lo digo, estamos viviendo el tercer momento de luz de Antioquia en infraestructura física. Bendiciones y mil gracias, y los quiero mucho. Un abrazo para todos y muchas gracias por conectarse.